Yo lo vi a Trump en un reportaje en Fox. Sí. En un reportaje en Fox donde decía que había un genocidio en Ucrania. Sí, usó la palabra genocidio Trump, específicamente. Donald Trump ya lo había anticipado, lo dijo antes en realidad que Biden y lo ha repetido, porque bueno, esto justamente es una manera de marcar cancha dentro del Partido Republicano, donde hay algunos bastante extremistas que lo ven a Zelensky justamente como un personaje muy nacionalista, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, como un presidente muy nacionalista, al que, bueno, Putin lo había catalogado incluso de nazi, ¿no? Se había ido por la tangente, pero es la postura que tiene quienes están contra Zelensky. Entonces Trump lo que hizo, lo que viene haciendo Trump y el trumpismo es plantar bandera junto a las tropas de los Estados Unidos, que si bien no se encuentran en Ucrania, están apostadas en los países de la OTAN y están facilitando justamente la tarea del gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky para repeler a las tropas rusas. Entonces, en esto de cerrar fuerzas, cerrar frentes junto al presidente Biden, aunque estemos en un año de campaña electoral, Trump justamente ha tratado de capitalizar todo este sentimiento antirruso que hay en estos momentos aquí en los Estados Unidos. Bien, Adrián, tenías una pregunta, Claudio. No, y digamos, ¿cuál es la reacción justamente en los Estados Unidos de la población en relación a esto que estás comentando? Bueno, a ver, en la mayoría y según todas las encuestas están muy inquietos justamente porque Estados Unidos no pueda ayudar de una manera más efectiva a que termine la guerra. Aquí la guerra está realmente ensombreciendo todas las expectativas respecto de la recuperación de la economía de los Estados Unidos y global, ¿no? Biden, como les comentaba ayer, lo culpó a Putin, ahora sí, del aumento de la nafta, ¿no? Fue algo quizá un poco delirante y criticado acá en los Estados Unidos, pero sí hay consenso en que si esta guerra sigue demorándose, sigue extendiéndose en el horizonte, se va a complicar mucho la situación de los Estados Unidos, en particular con el tema de la inflación. Se está hablando ya del fantasma de los 2 dígitos anuales, ¿no? Y también del crecimiento, porque hace apenas unos... Bueno, lo perdimos, Adrián. Lo perdimos. Es fuerte lo que está pasando con Ucrania porque está generando un impacto económico terrible a nivel mundial, ¿no? La aceleración de la inflación que ya venía post-pandemia, se le suma el shock de alimentos y energía. Los bancos centrales están en un proceso de suba de tasa de interés, pero ante este shock lo que hacen es agravar la desaceleración económica, desesperados por el tema de la inflación, desaceleración que además se produce porque la gente en Estados Unidos, en Europa, donde sea, tiene que pagar más boleta de luz, de gas, combustible y menos alimento, menos ropa, es decir, se cae el consumo. Sí, no, y además las tasas hipotecarias, que son las más importantes para la economía americana, están ya por encima del 5%, estaban al 2% hace muy poco. O sea que todos los que están endeudados en hipoteca tienen que destinar más sus ingresos a pagar la hipoteca. Eso es fundamental para la economía americana, por eso las burbujas hipotecarias son tan costosas en términos económicos, pero también el impacto negativo sobre los activos, la bolsa, etcétera, también impacta sobre la actividad económica porque la gente tiene ahorros, que se siente, es el efecto riqueza. A mí lo que me preocupa de esto es que el Banco Central, la Fed, está claramente tratando de no quedar atrás de la curva, como decimos los financistas, siendo agresivo, hablando de que va a aumentar la tasa 8 o 9 veces. Es la forma, o sea, desde el año 94 que la Reserva Federal no es tan agresivo en la suba de tasas. Pero si no hay un fin en el horizonte a este conflicto bélico, que es un shock externo por excelencia, es muy difícil que la Reserva Federal pueda frenar esta inflación. Y es el peor escenario, digamos, de desaceleración económica con alta inflación. Y tampoco da la sensación de que se esté buscando darle una oportunidad a los políticos para resolver este tema. Es como que no...
Cierro con vos, Adrián, ahí hablamos de Trump en su momento, se hablaba de los vínculos de Trump con Putin, con Rusia. Bueno, en Europa está toda la discusión de Marine Le Pen con Rusia también, que ha dicho que ella prefiere una alianza con Rusia para desactivar a China. Ha habido también muchas versiones de financiamiento de Putin a la ultraderecha en Europa para desestabilizar las democracias, pero además porque comparten valores, digamos, del punto de vista que no tienen que ver con la economía, son valores de conservadores respecto a la lógica de las democracias en Occidente. ¿Qué estás viendo ahora con todo esto? Digamos, ¿ves también un reacomodamiento de Trump y ahí una coincidencia junto con Biden de que ahora el enemigo es Putin? Sí, la coincidencia es plena, más allá de los coqueteos que tuvo Donald Trump en el pasado, sobre todo cuando fue presidente, que él nunca quiso entrar en confrontación directa con Vladimir Putin. Todas las reuniones que tuvo fueron relativamente amistosas para tratarse de un mandatario de los Estados Unidos y otro de Rusia, y particularmente de Putin. Primero jugó con esto, se ocultó, como les dije, mandó a los más extremistas de los republicanos a pelearse o a criticar incluso a Ucrania, pero ahora, como buena parte de su voto conservador viene por parte de las Fuerzas Armadas, aquí en los Estados Unidos es el mayor empleador, ¿no? El empleador estatal tiene 1 millón de personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y son un grupo muy influyente. Lo que está tratando de hacer es capitalizarlo de cara a las elecciones de medio término que tenemos aquí el 8 de noviembre, las legislativas, donde, bueno, ya Biden se lo da por perdido, ¿no? Da por perdido el control que va a tener sobre ambas cámaras, sobre la Cámara de Representantes y el Senado, que ahora están en control de Biden. Pero bueno, el reacomodamiento viene por ahí. El discurso es el dominante es cada vez más conservador.